Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, de productividad, de desarrollo personal, de organización, de toda esta fantástica temática, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy viene en forma de pregunta y es la siguiente. ¿Qué es lo peor que has hecho por dinero? ¿Qué es lo peor que has hecho por dinero? Me gustaría que pensaras en la pregunta del título y intentes recordar, pues eso, qué es lo peor que hiciste. No sé, fue algo peligroso, vergonzoso. Quizás estés ahora mismo rebuscando ahí en los archivos de tu memoria para rescatar algo muy fuerte, en plan robar un banco o vender a algún familiar para cerrar un trato. Espero que no. No sé si habrás encontrado algo digno de anécdota de abuelito. Pero espérate porque hay trampa. Aquí hay trunco. La pregunta tiene trampa. Cuando intentamos responder preguntas que implican un periodo extenso de tiempo, solemos buscar eventos y no repeticiones. Y me di cuenta de esto en esta pregunta en particular por un meme que un amigo me enseñó hace un tiempo. En él aparecía la pregunta del título, ¿no? La pregunta era ¿qué es lo peor que has hecho por dinero? Pero la respuesta era muy diferente a eso de robar un banco o algo así en plan guión de cine. Decía levantarme temprano para ir a trabajar. Obviamente la frase, el meme, tenía mucha ironía, porque levantarte temprano un día no es nada grave, ¿no? Todos lo hemos tenido que hacer seguramente. Ahora, madrugar sin haber dormido bien y hacer de esto un hábito durante años es un auténtico suplicio. Y aquí está el punto a donde quiero llegar con el episodio de hoy. Hoy va a ser un episodio seguramente breve, es una reflexión que me gustaría que te hicieras, al igual que yo también me he hecho. La cuestión es, ¿cuántos pequeños sacrificios hacemos por el trabajo o, pues entre paréntesis, podríamos decir por el dinero, día tras día? Comer mal, levantarnos sin respetar nuestros ritmos circadianos, mentir, da igual que sean mentirijillas, humillarnos ante clientes egoístas o jefes maltratadores, robar el tiempo que debemos a nuestra familia, dejar la salud en el camino. Bueno, es verdad que todas estas cosas las podemos dar por sentado muchas veces o no podemos caer en la cuenta porque como son cosas que hacemos constantemente o durante mucho tiempo, no son eventos traumáticos. Y por eso probablemente cuando hice la pregunta al principio, ¿qué es lo peor que has hecho por dinero? Ninguno de nosotros llegaría a esa conclusión de decir, pues mira, yo lo peor que he hecho por dinero es levantarme temprano durante tanto tiempo o trabajar por turno durante tanto tiempo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta reflexión? Porque obviamente trabajar, la mayoría tenemos que trabajar, a menos que tengamos una herencia millonaria o seamos unos hippies viviendo en una cueva aislada o algo así, pues la mayoría vamos a tener que trabajar. Pero, ¿cuál es el precio que pagamos? ¿No? Muchos de esos sacrificios al final son decisiones. Nosotros hacemos algo por dinero o por el trabajo. Y quizá no nos guste esta conclusión, pero es la realidad. Nadie nos ha puesto una pistola y nos ha dicho, oye, tú tienes que hacer esto. Y aún así podríamos decidir. Esto es algo, la facultad de decisión, el poder de decisión es uno de los magníficos regalos que tiene el ser humano. No así otros seres vivos que no tienen más remedio que hacer pues lo que les toca dentro de sus circunstancias. Pero nosotros podemos decidir conscientemente. Por ejemplo, si la empresa te dice que tienes que empezar a las 4 de la mañana, pues mal asunto, ¿no? Pero tú puedes decidir no hacerlo, cambiarte de empresa. O puedes irte a la cama a las 8 de la tarde para mitigar el madrugón. Tu jefe te puede decir, dile que no estoy. O dile al cliente esto, o haz esto, ¿no? Y mentir. Pero tú puedes responder, en vez de eso del típico dile que no estoy, ahora mismo no está disponible, ¿no? O, por ejemplo, la empresa te puede ofrecer horas extras. Pero tú puedes, en vez de eso, mejorar tu presupuesto, organizar mejor tu tiempo y equilibrar tus deberes de trabajo con los familiares. O un cliente o un jefe puede intentar abusar de ti, abusar de tu persona, de forma física no tanto, pero de forma verbal o incluso con las condiciones de trabajo. Pero tú ahora puedes decidir no aceptarlo o aceptarlo momentáneamente y mientras desarrollar tus habilidades, ser cada vez más valioso en tu empleo para que nadie se atreva a meterse contigo o bien irte a otro sitio donde te traten mejor. Estas y otras situaciones, lo que estamos haciendo aquí es que en vez de hacer eso por dinero, en vez de tragar y decir, pues venga,
esto es lo que voy a hacer con tal de conseguir el sueldo, pues nosotros nos valoramos mucho más y ahora tomamos otras decisiones diferentes. Y seguro que se te ocurren más ejemplos al respecto, ¿no? Creo que la pregunta del título, eso de ¿qué es lo peor que has hecho por dinero?, nos puede llevar a sitios interesantes, ¿no? A sitios, pues eso, una reflexión que nos puede llevar a decisiones. Sobre todo porque tiene una estructura muy rara, y es que se incluye a nuestra persona. Muchas veces cuando nos planteamos las cosas estamos pensando en otros, pero aquí no hablamos de lo que otros han hecho, sino de lo que tú has hecho, de lo que yo he hecho. ¿Qué es lo peor que he hecho por dinero? Entonces aquí la cuestión no es buscar culpables o echar la responsabilidad en la empresa, no, o en las circunstancias. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué es lo peor que he hecho por dinero? ¿Qué es lo peor que estoy haciendo por dinero? ¿Y cómo voy a solucionar eso? Quiero ser responsable de esto. Entonces esta pregunta, esta reflexión, que como digo va a lograr que el episodio sea muy corto, merece la pena parar y hacérsela desde este punto de vista. Si utilizas el método CAR, este es un buen momento para hacer una captura rápida y simplemente puedes escribir pues esa pregunta: ¿qué es lo peor que he hecho por dinero? Reflexión. Y ahora cuando analices esa captura que has hecho, colócate un bloque de tiempo en el calendario, quizá con 1 hora sea más que suficiente, incluso con media hora creo que va perfecto, en un momento en el que estés tranquilo, en el que estés tranquila, con tiempo libre, y dedica ese tiempo a meditar, a pensar en cómo puedes solucionar lo peor que estés haciendo por dinero. Y fíjate, casualmente me vino a la memoria ahora, en estos días estaba escuchando una conversación, por casualidad, de 2 personas. Fue casualidad porque además es que había escuchado un podcast recientemente con el mismo tema, ¿no? La cuestión era una persona que se quejaba por los turnos. Decía, es que así no se puede vivir, es que no sé qué. Bueno, pues esa persona probablemente lo peor que ha hecho por dinero es sacrificar su horario, sus ritmos circadianos, su horario normal. Porque por dinero está perdiendo un poco de salud. Evidentemente los turnos son bastante perjudiciales para el organismo, ¿no? Lo mejor es comer a 1 hora, dormir a 1 hora. Cuando eso te lo modifican constantemente, y el que ha trabajado por turnos lo sabe, es un verdadero problema. Y casualmente en esos días había escuchado un podcast donde alguien le hacía una consulta a un experto en temas de salud, y el experto lo que le decía básicamente es que mira, lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer para solucionar tu problema no es buscar en medicina o en alimentación o en deporte, lo que tienes que hacer es cambiar de trabajo probablemente, ¿no? Entonces esta reflexión, este bloque de tiempo que propongo en este episodio es eso, es qué es lo peor que estoy haciendo y qué voy a hacer para solucionarlo. Tomemos nota y tomemos acción. Media hora o 1 hora de reflexión nos pueden cambiar totalmente nuestra vida de aquí a los próximos años. Así, ¿qué es lo peor que has hecho tú por dinero? ¿Qué vas a hacer para solucionarlo? Bueno, y como siempre sabes que el método CAR, por supuesto para los suscriptores, tienen una recompensa por aguantar este contenido. Bueno, aguantarlo no, espero que sea muy útil. En las notas del episodio o en el canal de Telegram lo tienes todo. Y si puedes contarme lo que has hecho tú por dinero, lo peor que has hecho por dinero, pues mira, podremos conversar un poco al respecto. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención.